placer poder nuevamente compartir lo que el Señor pone en nuestros corazones. El día de hoy quiero compartirles en el Señor una palabra y les voy a poner el título en la pantalla para que todos lo puedan ver. Ok, bueno, ya está en sus pantallas, hermano, la proyección del título. El título de la predicación del día de hoy es Sabios y Entendidos. Es lo que vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Sabios y Entendidos es lo que lleva por título nuestra enseñanza del día de hoy, domingo 9 de agosto, y estamos saludando a todas las personas que están en este grupo de Zoom, y también saludamos a aquellos que en algún momento van a ver este mensaje, esta predicación, y puedan ustedes tener acceso a ella. Quiero decirles que el Señor en este momento nos pone el título de la predicación es Sabios y Entendidos, es lo que vamos a estar viendo. Y tomamos como base la escritura de Santiago capítulo 3, de los versículos 13 al 18. A continuación están ahí en sus pantallas, está la cita completa de Santiago 3 del 13 al 18 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Inicio leyendo el 13 que dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Preciosa palabra de nuestro Señor y Dios. Preciosa es la palabra de nuestro Señor. Lo que acabamos de leer, amados, en esta lectura inicial que tenemos de la palabra del Señor, ahí voy a dejar un momento estos versículos. En esta lectura inicial que nosotros hacemos, inicia el apóstol Santiago con una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Les estaba haciendo a las personas a las cuales destinaba esta carta una pregunta y les dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Para ello necesitamos, hermanos, saber a quiénes se estaba dirigiendo el apóstol Santiago y muy posiblemente, o sea, nosotros adentrarnos en el corazón, en la mente de las personas a las cuales había sido dirigida esta carta, y nosotros vamos a tener un contexto muy posiblemente acercado hacia lo que ellos pudieron haber contestado en ese momento, tocante a la pregunta primera que les hace el apóstol Santiago, y les dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Les dice a ellos. Para ello quiero que vea conmigo el versículo 1 del primer capítulo, está ahí en sus pantallas. Ese primer versículo de la carta nos dice a quién el apóstol Santiago les envió esta epístola de parte del Espíritu Santo a ellos. Y dice el versículo 1 de Santiago 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Allí es donde el Señor nos da la clave, el Señor nos dice hacia quién fue dirigida esta carta. Y ya lo podemos ver ahí. Fue dirigida precisamente, y está subrayado, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Y lo que usted y yo sabemos, desde luego, que esas 12 tribus se refiere al pueblo de Israel en su conjunto, a los 12 hijos de Jacob, que ya habían tenido toda la descendencia hasta los días en que el apóstol Santiago está escribiendo esta carta. Eran muchísimas las personas, pero que estaban dispersas en todo el mundo. Entonces a ellos el Espíritu del Señor le inspira a Santiago a escribir esta carta. Entonces deducimos en el Señor, hermano, por lo que nos contextualiza, que eran personas entendidas en muchas cosas, dentro de ellas en la ley del Señor. Eran personas instruidas en la ley del Señor. De acuerdo a lo que estamos viendo entonces, si eran israelitas, si eran judíos, y desde luego dentro de muchos de ellos habían confesado a Jesucristo como su Mesías, como su Señor y como su Salvador. Volvamos nuevamente a esa pregunta que les hizo el apóstol Santiago al principio. Dice, ¿acaso hay alguno sabio y entendido entre ustedes? ¿Usted qué se imagina de esas personas, de esos hermanos, de esas iglesias? ¿Usted qué se imagina que hayan contestado? Porque el apóstol da inmediatamente la respuesta, pero yo creo que esperaba también la respuesta implícita en ese pasaje a quienes les había escrito esa carta. Y yo me imagino que muchos de ellos contestaron, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y muchos levantaron la mano y dijeron, yo soy sabio y entendido. Y muy posible en su mente y en su corazón decían, yo soy sabio y entendido, ¿por qué? Porque para empezar soy parte del pueblo escogido de Dios de Israel. Yo soy sabio y entendido porque creo en el Dios verdadero. Muy posiblemente pudieron haber dicho eso. También muy posiblemente también dijeron, yo soy sabio y entendido porque Dios me ha revelado su sabiduría. Al pueblo de Israel le fue entregada la ley del Señor, que era sabiduría y que es sabiduría en medio de todas las naciones. Entonces, a quienes iba destinada esta carta, ellos bien pudieron haber dicho, yo soy sabio y entendido. ¿Por qué? Porque adoro al Dios verdadero, porque pertenezco al pueblo escogido de Dios, porque tengo la revelación, la ley, la palabra del Señor. Es más, algunos también pudieron haber dicho en algún momento en su mente y en su corazón, yo sí soy sabio y entendido porque soy circuncidado, porque soy de una de las 12 tribus y pertenezco a ese pueblo, como dijo el apóstol Pablo en algún momento, de pura cepa. O sea, muy bien pudieron haber dicho ellos, yo soy sabio y entendido porque tengo lo que el Señor ha dejado de revelación de su palabra. Y amados, ellos sí tenían de alguna manera de qué gloriarse o presumir, sí, porque definitivamente el pueblo de Israel era el único pueblo sobre esta tierra que adoraba al único Dios verdadero. El pueblo de Israel fue a quien Dios le dio su palabra por medio de Moisés, la ley divina, aquellos textos que Dios escribió en la piedra con su puño y letra. El Señor se los dio a ellos. Entonces, la respuesta a esta pregunta que el apóstol Santiago les está haciendo a las personas judías, israelitas que se encontraban dispersas por el mundo, muy bien ellos pudieron contestar, aquí hay un sabio y un entendido. En esta respuesta, o basándonos en esta respuesta, amados en el Señor, de que sí eran sabios y entendidos, y sí había sabios y entendidos entre ellos, nos damos cuenta de una cosa. Había en el corazón de aquellas personas o de aquellos hermanos, había en el corazón de ellos, yo encuentro por lo que descubrí también en la palabra, había un sentir en ellos, había pretensiones en ellos. Mire, quiero compartir nuevamente la pantalla
Y también es mostrarle un versículo de la Biblia que está ahí mismo en Santiago, capítulo 3, en el versículo 1. Leemos lo que dice la palabra del Señor así. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos ser de ustedes maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Se da cuenta qué es lo que pretendían las 12 tribus que estaban dispersas? ¿Qué pretensiones había en el corazón de estas personas? Se lo estoy subrayando ahí en su pantalla, en el versículo que acabamos de leer. Dice que tenían pretensiones, dice que pretendían ser maestros. Y quiero que se proyecte usted, a lo mejor examinando el corazón de ellos. Había entre esas 12 tribus dispersas en todo el mundo hermanos, porque muchos de ellos habían recibido al Mesías como su Señor y Salvador, estaban perseverando en iglesias, eran cristianos en el Señor, pero había pretensiones en sus corazones. Ahora bien, esas pretensiones, porque tenemos que definir un poquito lo que es la palabra pretender. Tengo aquí una definición en mis apuntes, dice que pretender o una pretensión es querer una cosa a la cual se considera tener derecho, o sea, querer una cosa a la cual se considera tener derecho. Y se emplean los medios necesarios para conseguirlos. Vuelvo a repetir, pretender es querer una cosa a la cual se considera tener derecho y emplear los medios necesarios para conseguirla. Entonces, ¿qué pretendían esos cristianos a los que el apóstol Santiago les escribió esta carta? Pretendían ser maestros, en otra palabra, pretendían ser instructores. Pero la pregunta de qué querían ser instructores y de qué querían ser maestros. Si usted regresa un poquito a quienes fue destinada esta carta, y le explicaba yo que fueron a israelitas, a judíos dispersos, desde luego, ¿qué era lo que querían ellos enseñar? ¿Qué era lo que querían ellos transmitir? ¿Qué era lo que querían ellos ser instructores de eso? Ellos querían ser maestros, instructores, enseñadores de la ley de Dios, de la palabra de Dios, que hasta en ese momento se tenía como una revelación escrita. Ellos querían ser esto, ellos pretendían ser esto, ellos querían lograr esa cosa. Como dice la definición, querer alguna cosa, ellos querían ser maestros, ellos pretendían ser maestros, y desde luego se consideraban con todo el derecho de serlos. Por eso los fariseos y los escribas y los maestros de la ley aspiraban eso, y eso eran delante del pueblo, eran maestros que enseñaban la ley. Pero había también hermanos en Cristo de los dispersos de las 12 tribus en el mundo, que pretendían ellos también, querían ser maestros, pero ellos ocupaban cualquier cosa para poder llegar a ser maestros, empleaban los medios necesarios, como expresaba la definición, empleaban los medios necesarios para poder llegar a ser lo que ellos querían ser o a lograr aquello que ellos querían lograr. Una pretensión es querer lograr aquello por lo cual se pretende o se cree tener derecho. Entonces, los judíos esparcidos, los hermanos incluso, porque el apóstol Santiago les dice hermanos míos, eran hermanos, pero había pretensiones en su corazón de querer llegar a hacer algo. Y para llegar a esas pretensiones, podían haber ocupado diferentes métodos, diferentes medios. Ahora bien, como había pretensiones en ellos, anhelos del corazón que en algún momento estaban ocultos, pero otros ya los habían manifestado, el apóstol tiene que escribirles esta carta, porque se da cuenta el Espíritu Santo, hermanos, que había anhelos no correctos en algunos de los hermanos que estaban dispersos en el mundo, que pertenecían a la nación de Israel, a una de las 12 tribus o a las tribus que estaban esparcidas, y el Señor tenía
la necesidad de enviarles una carta e inspirar al apóstol Santiago para escribirles lo siguiente. Ahora, dentro de todo lo que les escribe a ellos, nosotros nos podíamos preguntar hoy en día, bueno, ellos sí eran sabios y entendidos porque tenían al Dios verdadero, tenían la ley divina, tenían incluso las promesas también, o sea, todo el paquete para ser sabios y entendidos lo tenían los judíos. Y ciertamente ellos podían decir, yo soy sabio y entendido. Pero ellos tenían anhelos, pretensiones en su corazón y querían llegar a ser maestros, maestros de la ley, maestros de la palabra del Señor. Ok. Si hoy en día el apóstol Santiago nos enviara una carta a nosotros, tal vez a los que estamos aquí reunidos por Zoom o a los que nos están viendo en algún momento por YouTube, donde se va a subir este video, si nos preguntaran, ¿hay alguno de entre ustedes que sea sabio y entendido? ¿Quién de los que está aquí levantaría su mano y dijera, yo soy sabio y entendido? A ver, vuelvo a hacer la pregunta como si ya nos hubiera llegado la carta. ¿Quién de los que estamos aquí reunidos por Zoom o quién de los que están escuchando este mensaje es sabio y entendido? Levante su mano. Oh Señor, ninguno. Entonces, ¿qué somos aquí? Ningún sabio y ningún entendido hay entre nosotros. Ok, bueno, si no hay ningún sabio y entendido entre nosotros, que yo creo que lo están manifestando, o no levantan su mano porque tal vez están pensando que les tengo una jugada. Entonces dices, no, ¿qué tal si levanto mi mano y me equivoco, no? Bueno, para los que están pensando ahorita, no, yo no soy sabio, ni entendido, ni tengo pretensiones en mi corazón de llegar a ser maestro, bueno, si usted se considera entonces que no es sabio, es más, la palabra entendido equivale también a inteligente, porque inteligente como que nos suena más que entendido, ¿no? Entonces, diría el apóstol Santiago, ¿quién de los que estamos aquí es sabio e inteligente? Ahora sí, levante la mano. ¿Quién es sabio e inteligente? Ya como que le van entendiendo. 2 o 3 por ahí son sabios e inteligentes. Ok. Para los demás que están en, ¿cómo diríamos? En lo contrario a sabio, lo contrario a inteligente, ¿cómo les diríamos? A ver, alguien apóyenme ahí con sus pensamientos y transmítamelos aquí. Diga, ¿cómo le diríamos a una persona contraria a sabio y contraria a inteligente? ¿Cómo le dicen al niño que no es inteligente? ¿Qué es un qué? Ya no nos gustó, ¿verdad? Porque usted a lo mejor dice, no, pues yo no soy ni sabio ni inteligente, pero tampoco soy un así con las orejotas. No. Ok. Bueno, si hay alguien aquí que no se considera sabio y no se considera inteligente o entendido, la palabra de Dios le dice ahí mismo en Santiago, y le dice el Señor, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él será amplio en dársela. Usted puede leer el capítulo 1 de Santiago y se va a enterar como el Señor dice, si alguno no se considera sabio, porque a lo mejor entre los cristianos que estaban dispersos, entre los hermanos que estaban dispersos de las 12 tribus de Israel, había algunos como nosotros que no levantaron la mano, que no dijeron, sí, yo soy sabio, pero algunos manifestaron una falsa humildad y dijeron, no, pues yo no levanto la mano, yo no digo que sí porque yo no soy sabio. Pero el Señor ya les había dicho desde el principio de la carta, si alguno está falto de sabiduría, que se la pida al Señor. Entonces, amados en el Señor, los hermanos que en aquel tiempo vivían y que el apóstol Santiago les destinó esta carta dirigida por el Espíritu Santo, él entendía por el Espíritu, Santiago entendió por el Espíritu que todos a los que estaba dirigida la carta eran sabios y eran entendidos. ¿Por qué? Y es más, les dijo, si alguno cree que le falta la sabiduría, pídasela a Dios y el Señor se la da. Pero eso sí, no duden, no sean como las ondas de la mar que va y viene.
ay, sí soy sabio, no soy sabio, sí soy sabio, no soy sabio. Y dice el Señor, no, no dudes, si pediste sabiduría, el Señor te va a dar, ¿qué? Sabiduría. Si pediste sabiduría, el Señor te va a dar sabiduría. Es más, leímos la palabra en Colosenses hace un momento, nos leyeron la palabra en Colosenses donde el Señor nos da inteligencia espiritual. Entonces, el Señor nos ha dotado de sabiduría e inteligencia espiritual, y si a alguno le hace falta, que la pida al Señor. ¿Ok? Entonces, amados en el Señor, después de esto, ahora sí, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es sabio y entendido de todos los que estamos aquí reunidos por Zoom y los que nos van a ver? Levante su mano. Ya hay más manos, pero hay todavía menos, todavía hay algunos que dicen, no, pues yo no soy sabio, yo soy una... Se menosprecian, vamos, o sea, se menosprecian, pero no menosprecies al Cristo que tienes dentro, porque ¿sabes quién es la sabiduría? Es Cristo. Entonces, si Cristo está en tu vida, tú eres sabio. ¿Quién es sabio y entendido? Esas manos, ya vamos en el Señor entendiéndonos, porque hermanos, vamos a hablar entre gente sabia y entendida, inteligente en el Señor. Amén, amén. Dale un codazo a su hermano, suavecito, nada más dígale así como, hola sabio y entendido, dígale, sabio y entendido. Bueno, yo sé que se está viendo en la cámara también, está viendo, proyectos y diga, si usted está solo o sola, dígase, soy sabio y entendido si tengo a Cristo en mi vida, soy sabio y entendido. ¿Ok? Bueno, como ya nos vamos entendiendo, y nos vamos entendiendo en el sentido de que ya, si no es que todos, la gran mayoría está contestando, soy sabio y entendido. Y vuelvo a repetirles, si alguien contesta que no es sabio, ¿qué tiene que hacer? Pedir sabiduría al Señor y el Señor se la va a dar sin que dude. Pídasela a Dios y se la va a dar. Ok, ¿quién es sabio y entendido? ¿Cuál es la respuesta que nos da el apóstol Santiago? Bueno, a esa pregunta. Dice, si hay entre ustedes algún sabio y entendido, en los versículos que leímos al principio, hay una palabra ahí. Voy a permitirme nuevamente compartir la pantalla y regresar también al versículo que leímos al principio. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué tiene que hacer, amados en el Señor? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, ahí le pongo el cursor, dice que lo demuestre. ¿Qué tiene que hacer el que dice que es sabio y entendido? Lo tiene que, ¿qué? Lo tiene que demostrar. Ahora sí, vuelva con todo amor, a darle un codazo hacia su hermano o a decirse usted en la pantalla, sabio y entendido. Si eres sabio y entendido, tienes que, ¿qué? Tienes que demostrarlo. Y miren, la palabra demostrar también tiene que decir mostrar, o sea, la palabra demostrar también implica mostrar, pero es mostrar dando pruebas, mostrar dando evidencias. El apóstol Santiago usa algunas veces esta palabra de demostrar. Ciertamente alguno de nosotros está diciendo, pero yo no tengo que demostrar nada, yo soy lo que soy. Ok, pero el apóstol el apóstol Santiago, por el Espíritu Santo, está dándonos una indicación que viene de parte del Señor y que en este tema el Señor está diciendo, si eres sabio y entendido, lo tienes que, ¿qué? Lo tienes que demostrar. Lo tienes que mostrar con pruebas. ¿Ok? Entonces, el que es sabio y entendido que le dijo a usted,
a la persona que es sabia y entendida que está ahí junto a usted, que es un sabio y es un entendido, hágale una prueba, porque dice que tiene que demostrarlo, y tiene que mostrar pruebas, tiene que mostrar evidencias que en verdad es una persona sabia y entendida. ¿Qué le va a preguntar? Bueno, ¿cuánto es la raíz cuadrada de...? Dice, para empezar, hermano, no sé qué es raíz, la única raíz que conozco es la de la planta que el otro día trasplanté, pero de ahí en fuera otras raíces yo no conozco, menos que estén cuadradas. Así es que no me pregunte eso. Hermano, retiro lo dicho, yo no soy sabio ni soy entendido. Amados en el Señor, si nos preguntara el apóstol Santiago hoy en día, a las personas que estamos aquí, o a los niños, a ver, les hacemos una pregunta a los niños que, bueno, ahorita no van a la escuela de manera presencial, pero sí estaban en la escuela. Yo les haría una pregunta. Imagínense su salón de clases con sus compañeros que tenía en el ciclo pasado, porque ya lo terminaron, y les hiciera el apóstol Santiago esta pregunta, y les dijera, ¿quién de su salón es sabio e inteligente? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Ya se acordaron? Dirían, el que es sabio e inteligente es ¿quién? Es aquel, es Pedrito, es Juanito. ¿Él por qué? ¿Por qué es sabio e inteligente? Diríamos, porque saca de calificaciones puro ¿qué? Puro 10. Y como saca puro 10, los demás compañeros lo tienen como que él es sabio y es inteligente. Pregunta, amados en el Señor. ¿El Señor se referirá a este tipo de sabiduría? ¿El Señor se referirá a este tipo de sabiduría? ¿Se referirá el Señor a que son sabios los que saben, por ejemplo, sacar la incógnita de una ecuación? O sea, ¿esos son personas sabias e inteligentes? ¿Son sabias y entendidas? Hermanos, déjenme le digo algo. La respuesta es sí. Las personas que saben incluso sacar una incógnita de una ecuación. Yo veía a un maestro que tenía yo de economía, doctor en economía, y era un matemático este hombre. Llenaba el pizarrón de números, era un hombre muy sabio. Era un hombre muy sabio. Yo he visto, hermanos, y he escuchado a personas con un coeficiente intelectual bastante alto. O sea, el coeficiente intelectual es comparado con la demás población. Hay gente que sobresale de ese coeficiente intelectual. Es gente muy sabia, es gente que retiene mucho, es gente que tiene una mente privilegiada. Algunos le llaman que tienen mente fotográfica, recuerdan hechos, recuerdan cosas, leen un libro y todo lo asimilan. Cuando habla usted con ellos, hermanos, son como computadoras. Esto me asombra. Digo, wow, Señor, qué inteligentes son, qué sabios son. Podemos decir que compañeros de tu salón son sabios y son inteligentes. Les preguntan algo y contestan. Son sabios y son inteligentes. La gente que está ahorita en los países, hermano, bueno, somos más personales. Si le pregunto, la gente de su trabajo, usted en su trabajo tiene compañeros y de los compañeros sabe quién es inteligente y quién es sabio. Y a veces para ciertas funciones no manda a otro más que a él porque dice, esta persona es chispa, tiene esa sabiduría. Le dice uno lo que va a hacer y lo hace. Tiene sabiduría, tiene inteligencia. Hay gente muy inteligente y muy sabia en las empresas. Hay gente muy sabia en los kinderes, en las primarias, en las secundarias, en las universidades. Hay gente muy sabia. Yo sé que ahorita usted le está revoloteando y dice, pastor, sí son inteligentes y son sabios, pero no tienen al Señor. Ciertamente no tienen al Señor. Pero son sabios y son inteligentes.
son personas que les llaman genios. Son personas que están prácticamente destinadas a ser científicos, que descubren cosas, que innovan cosas. Son gente muy, muy sabia. Y amados en el Señor, cuando yo entendí esto, dije, Señor, es cierto, la gente sabia. Regresemos a la carta del apóstol Santiago a nuestros hermanos que estaban dispersos. Vuelvo a esto. ¿Ellos eran sabios? Sí, eran sabios. ¿Eran inteligentes? Eran inteligentes. ¿Por qué? Porque tenían al Dios verdadero, creían en el Dios verdadero, tenían la ley y la sabían y la estudiaban y la volvían a escuchar y la volvían a leer y se la sabían. Era gente sabia. Era gente sabia. Hoy en día hay mucha gente sabia e incluso muy, muy inteligente. Yo los admiro, hermano. La verdad, yo los admiro. Mi retención a veces me olvidan las cosas, digo una cosa por otra, se me cruzan los cables. O sea, hablando de ese tipo de sabiduría y de ese tipo de inteligencia, yo no me considero, por ejemplo, comparándome con otros, en un mínimo de inteligencia con ellos. Son muy inteligentes, muy capaces, etc. Pero amados en el Señor, ¿en qué radica esto? Mire, le vuelvo a compartir la pantalla, porque dice lo que estamos leyendo nosotros, que quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con qué. Eso es a lo que el Señor quiere llegar con nosotros, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da la sabiduría. Entonces, amados en el Señor, veamos lo siguiente. El Señor no está hablando de la sabiduría la cual tienen las personas en esta tierra. El Señor no está hablando de la sabiduría y de la inteligencia humana. El Señor está hablando de otra sabiduría y de otra ¿qué? Y de otra inteligencia. Ciertamente, nuestros hermanos dispersos eran sabios y eran entendidos. Y le dijo, para que sean sabios y entendidos, tienen que demostrarlo. Y el demostrarlo, pedía al Señor una clara evidencia, que era el hacer buenas obras. La palabra del Señor pedía y le pide a todo el que piense que es sabio y entendido, pide que tenga evidencias, pide que se le muestre. Mire, vuelvo a compartir la pantalla porque hay unos versículos que quisiera que leyéramos, están más adelante de ahí mismo, de Santiago. Santiago 2:18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras, dice la palabra del Señor. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Esta palabra de muéstrame y mostraré, o sea, muéstrame y mostraré, es la misma palabra de la cual Santiago nos habla en el versículo que tomamos en primer plano, donde dice, si alguno es sabio y entendido, que muestre. Entonces, como estamos hablando de la misma carta, tiene que ver con mostrar dando pruebas. Porque alguien puede decir, yo creo en el Dios verdadero, como decían nuestros hermanos, a los cuales les escribió Santiago. Yo creo en el Dios verdadero. ¿Y sabe qué les dijo Santiago? Dice, ¿ustedes creen en el Dios verdadero? Pues también los demonios creen y tiemblan. Escuche esto, hermano. Dice, sí, nosotros somos sabios y entendidos porque tenemos al Dios verdadero, creemos en el Dios verdadero. Y el apóstol Santiago les dice, ¿ustedes creen en el Dios verdadero? Sí, ok,
pero también los demonios creen y tiemblan los demonios. Entonces, ¿eres sabio y entendido y tienes al Dios verdadero? Sí. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. También los demás hermanos pudieron haber dicho, somos sabios y entendidos porque tenemos la ley de Dios. Y el apóstol Santiago le dice, ciertamente son sabios y entendidos porque tienen el conocimiento de la ley. Pero les dice Santiago, si solamente son oidores de la ley, si solamente la tienen como un conocimiento, pero no la hacen, pero no la practican, entonces no tienen la sabiduría que viene de parte del Señor. Porque si solamente se tiene un conocimiento y no hay obras, y no hay práctica, y no hay demostración, porque alguien puede decir, es que sí tiene mucha fe. Bueno, ¿cómo se muestra la fe? La fe se muestra con las ¿qué? Con las obras. La fe se muestra con las obras. Las obras son la demostración visible, tangible, palpable de la fe o de lo que una persona cree. Por eso Santiago les decía, si alguien dice que tiene fe en el Dios verdadero, si alguien dice creer en Dios, debe demostrarlo, debe dar pruebas de que en verdad adora al Dios verdadero. Como le decía hace un momento, los demonios también creen y tiemblan. Eso lo dice Santiago 1:19. Si usted está anotando las citas bíblicas, anote Santiago 1:19 y luego lo busca. El Señor les dijo eso a través del apóstol Santiago. Comparto nuevamente mi pantalla para que dice Santiago 4 del 16 al 17 lo siguiente, en Nueva Versión Internacional. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, amados en el Señor, este pasaje que nosotros acabamos de leer y subrayo dice, comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Quiero decir con esto entonces, que la sabiduría tiene que mostrarse, el ser sabio y entendido tiene que mostrarse. ¿De qué manera? ¿De qué manera se comprueba? ¿De qué manera se muestra? ¿De qué manera se prueba que somos sabios y entendidos? Haciendo buenas obras. Y como expresaba yo en días pasados, tenemos que ser hacedores del bien y no tan solamente tener un conocimiento del bien, sino ser hacedores del bien. Ahora, si una persona tiene mucho conocimiento, puede ser de la palabra o puede ser de otras cosas, si tiene un conocimiento enorme en su mente y lo atesora y lo guarda, y tiene, por ejemplo, cosas correctas, hermano, en su mente, tiene cosas correctas en su corazón, pero su corazón es incorrecto, se vuelve en un monstruo, se vuelve y se convierte en un monstruo, porque la palabra del Señor dice claramente, quiero compartirle nuevamente estos versículos del inicio. Vuelvo a leer con usted. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría? Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Quiero que veamos, hermanos, en el Señor, les explico esta palabra donde dice, si tienen ustedes envidias amargas y rivalidades en el corazón. La palabra envidia, si bien ya es un pecado, si se da cuenta, hay un adjetivo que la califica, la envidia, y dice envidias amargas. O sea, esa palabra envidia, a veces nosotros confundimos
la envidia con el egoísmo. Aunque realmente la envidia y el egoísmo prácticamente van de la mano, pero a veces las confundimos. Ahora, ¿por qué? Porque envidia, yo lo puedo ilustrar de la siguiente manera. Están dos niños pequeños, están ahí dos niños pequeños que tienen juguetes a su alcance. Imagínense esto, o sea, hay niños pequeños que tienen juguetes a su alcance, ¿ok? Y hay dos niños pequeños que están jugando y tienen juguetes a su alcance. Pero los dos niños ven a la vez un juguete y ambos lo quieren. Pero el juguete es de uno. Cuando la mamá llega y ve que están peleando por el juguete, hay un niño que lo quiere y el otro lo quiere, pero es de uno, y ese uno no se lo quiere prestar, ¿qué le dice la mamá a ese niño? No seas ¿qué? No seas envidioso. Préstale el juguete a tu amiguito, préstale el juguete al niño, porque confundimos la palabra envidia. Pero mire, la definición de palabra envidia es más, lo traduce también la Reina Valera 60, envidia lo traduce como celos, o celos amargos, dice ahí, pero le da la definición de envidia. Envidia dice que es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Vuelvo a repetirle, es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener lo que otra persona tiene. Imagínese al niño, está otro niño jugando con un juguete muy bonito, muy hermoso, y el otro no tiene ese juguete. Y el niño se le queda viendo y dice, yo quiero ese juguete, anhelo tener ese juguete, si yo jugara con ese juguete. Ese niño que está, y es más por dentro, dice, ¿cómo es posible que ese niño tenga ese juguete? Yo quisiera tenerlo, y se enoja y le da tristeza porque no tiene el juguete del otro niño. Hermano, esto lo estamos viendo a nivel niños, pero veámoslo a nivel adultos también. Hay personas que tienen envidia por la casa que tiene otro, que tienen envidia por el carro que tiene otro, que tienen envidia por la ropa que tiene otro y quisiera tenerla también. Y por dentro tiene enojo, dice, ¿cómo es posible que ese hombre tan perverso, que esa mujer que no se merece tener esa casa, ese carro, ese vestido, o ese hombre, cómo es posible que sea un hombre perverso, malvado, o incluso a lo mejor no lo es, pero cómo es posible que él sí lo tenga y yo no lo tenga? A eso se le llama envidia. Y el apóstol Santiago dice, si hay en ustedes envidias, y le pone el adjetivo amargas, ¿y sabe qué significa amargo? Pues yo inmediatamente me vino el sentido del gusto, ¿no? Algo amargo es algo que te cae aquí, no sé si usted ha probado alguna vez esa hierbita llamada hierba maestra que amarga y se queda toda aquí en la boca, un sabor muy feo. Pero la palabra amargo en el griego significa abusado, afilado o agresivo. Vuelvo a repetirle. La palabra para amargo significa abusado, afilado o agresivo. Entonces, si juntamos las dos palabras, envidia, o sea, que está viendo con enojo y con tristeza y quiere algo que otro tiene, empieza en su corazón a ser agresivo, porque usted ha visto a los niños, cuando se ponen agresivos y quieren el juguete de otro, van y se lo quisieran quitar. ¿Qué pasa a veces entre los adultos? Pasa muy característico, algo muy característico. Vemos lo que otra persona tiene y lo queremos para nosotros. Lo queremos también nosotros tener. Y si se tiene la posibilidad, se compra lo mismo o se compra algo de mejor calidad. Y uno dice, bueno, si él tenía este carro que es un modelo 2020, yo ya voy a tener un carro modelo 2021, porque
envidiamos lo que otro tenía y buscamos la manera de cómo tener o lo que él tiene, o incluso tener algo más de lo que yo pueda darme, a lo mejor ese lujo. Dentro del corazón, hermanos, de nuestros hermanos a los cuales les escribió el apóstol Santiago, ellos tenían en su corazón envidia amarga. Imagínense esto. Tienen la palabra de Dios, son sabios y entendidos, tienen al Dios verdadero, tienen las promesas del Señor, tienen todo el paquete que el Señor le ha dado al pueblo escogido. Son sabios y son entendidos, pero tienen envidia en su corazón. Pretenden ser maestros, quieren enseñar la ley, quieren enseñar la palabra, pero su corazón tiene envidia. ¿Cómo actuaría una persona envidiosa en su corazón? Todavía a lo mejor no lo ha manifestado, en su mente, en sus pensamientos lo tiene. ¿Cómo actuaría una persona que tiene la ley, que tiene la palabra, que es sabia y entendida, pero es envidiosa y tiene una envidia amarga, que es aguzada, que es afilada? Es una envidia que es agresiva dentro del corazón, porque no le va a importar cómo obtener lo que quiere. No le va a importar los medios que va a ocupar para obtener lo que quiere, lo va a alcanzar y lo va a lograr. Muy posiblemente cuando ellos anhelaban ser maestros, cuando anhelaban querer enseñar la ley, ellos no les importaba los medios que ocuparan. Hoy en día, hermano, esto lo podemos ver también en el mundo y también tenemos que hacer un examen en nuestros corazones, que no haya ninguna envidia en nosotros, porque aunque seamos sabios y entendidos, si damos cabida a la envidia amarga, nosotros ya no vamos a estar trabajando para el Señor, si nosotros vamos a estar trabajando para hacer una obra en beneficio para mí. No sé si recuerda usted las palabras que el apóstol Pablo les dijo a los efesios. Les dijo: algunos predican a Cristo por envidia y rivalidades. Predicaban a Cristo por envidia. Puede ser que hay personas que vean que otras iglesias están creciendo, que otros cristianos están creciendo en el Señor y les da envidia de cómo el Señor les está dando bendición y les da envidia de cómo el Señor está glorificándose en otra persona. Y entonces empiezan ellos a querer crecer, a querer ser lo que otra persona es, pero dentro de su corazón hay envidia. Y si hay envidia, se distorsiona la sabiduría que el Señor ha depositado en la vida de los que le alaban, de los que le adoran, de los que le buscan. Si hay envidia, se desvirtúa la sabiduría que el Señor nos ha dado. Es más, el apóstol Santiago no dice solamente que hay envidia, sino que también dice que haya rivalidades, envidias amargas y rivalidades en el corazón. Las rivalidades quiere decir competencia, quiere decir competir. Si en el corazón de una persona que es sabia está el competir, la sabiduría se va a convertir en lo que vamos a ver a continuación. Porque, amados en el Señor, un rival es alguien que compite. Es alguien que quiere hacer las cosas por competencia. Ellos lo hicieron, él lo hizo así, yo lo voy a hacer mejor. Ellos lo están haciendo así, yo voy a mejorar el asunto, pero es por competir. El Señor no nos llamó a competir. El que compite tiene inseguridad de lo que el Señor le ha dicho que es, tiene inseguridad de su identidad. Pero dice la palabra del Señor, hermanos. Por eso, el que es sabio y entendido tiene que demostrarlo, no necesariamente sacando 10 en la escuela. Tiene que demostrarlo en el Señor, no solamente sacando un primer lugar, que está bien, porque Dios le dio la inteligencia y le dio la sabiduría. Lo que tiene que cuidar el corazón de una persona que es inteligente, que es sabia, lo que tiene que cuidar es que no haya estas dos cosas, estos dos pecados en su corazón. No tiene que tener envidia amarga y no tiene que tener rivalidad en el corazón. Porque cuando hay una persona que estas dos cosas se abrigan en su corazón, la sabiduría se distorsiona. Y mire lo que dice la palabra del Señor. El versículo 15 de que está en su pantalla dice: esa no es
la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Hermanos, por eso le decía al principio, ciertamente es sabiduría lo que tenían nuestros hermanos dispersos en aquel tiempo, sí era la sabiduría de Dios, pero había envidias amargas y rivalidades en su corazón. Entonces, cuando hay envidias amargas y rivalidades en el corazón, la sabiduría se convierte en una sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. Le da estas tres características: terrenal, puramente humana y diabólica. Amados en el Señor, nosotros somos sabios en el Señor y tenemos que cuidar nuestros corazones, porque incluso podemos tener la verdad en el Señor, podemos tener la doctrina correcta en nuestra mente, en nuestro corazón, ser sabios en el conocimiento, tener el cúmulo de conocimiento, pero si hay celos, si hay envidias amargas y si hay rivalidades en mi corazón, que lo que quiero lograr y lo que quiero alcanzar es por competir con otros, es por ser mejor que otros, déjeme le digo que esa sabiduría, aunque usted sea sabio, aunque sea inteligente, aunque sea entendido, se convierte en una sabiduría solamente terrenal. Dice otra versión, animal y diabólica. ¿Por qué? Veamos hoy en día, hermanos, los científicos a nivel mundial están compitiendo, los laboratorios y los científicos están compitiendo hoy en día para tener una vacuna y los seres humanos puedan vacunarse contra ese virus del SARS-CoV-2 o de la enfermedad la cual se llama COVID. Y están compitiendo. Son gente sabia, son gente científica que está haciendo investigaciones de años, que están trabajando día y noche para encontrar una cura, para encontrar una vacuna. Pero ¿sabe por qué lo están haciendo, hermano? Lo están haciendo por competencia. Y esa competencia ya no pone la mira en salvaguardar a las personas. ¿Saben en qué están poniendo la mira los grandes laboratorios para tener la vacuna hoy en día? Están poniendo la mira en cuánto dinero van a obtener a raíz de quien descubra primero la vacuna y la tenga. Se lo van a vender a los países, millones de vacunas, millones de dólares, millones. Ellos están pensando en el dinero, pero no están pensando en la salud de las personas. Y muy posiblemente haya personas que, pero yo predico el evangelio. Hay personas que predican el evangelio, pero no para que las personas sean salvas. Predican el evangelio para ser ellos los que se levanten. Predican el evangelio para que se vean, para que la gloria suya se vea delante de los demás. Predican el evangelio para tener dinero. Predican el evangelio para tener una ganancia deshonesta para ellos. Hay rivalidad, hay envidia en el corazón. A veces, amados en el Señor, vemos a otros predicar el evangelio y nosotros decimos, yo también voy a predicar. Pero espérate, el Señor te mandó. Porque si no, la sabiduría que el Señor ha depositado en ti, en vez de ser una sabiduría que edifique, va a ser una sabiduría terrenal, va a ser animal, va a ser puramente humana y diabólica. Por eso los sistemas en el mundo son sistemas llenos de sabiduría, como lo describe Santiago. Una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, puramente humana y diabólica, porque cuando hay envidia y rivalidades, quien toma control ya no es el espíritu, toma el control el demonio, toma el control Satanás de las personas. Amados en el Señor, qué importante es que si alguno de nosotros nos llamamos sabios, no es para demostrarlo para mí, no es para demostrarlo y que yo crezca, no es para demostrarlo y que se me dé un diploma, un certificado, un reconocimiento, porque si eso es lo que estamos buscando nosotros en la sabiduría que el Señor nos ha dado, eso es lo que van a tener y nada más. Porque en el cielo no se dan diplomas,
porque en el cielo no se dan reconocimientos de los número 1, de lo que hicimos en la escuela. El Señor nos va a dar el reconocimiento por haber hecho obras que glorificaran el nombre de nuestro Señor y Dios, haciendo obras que no tengan la mezcla del celo, de la envidia amarga, y que no tengan el sello de las rivalidades, de la competencia, del querer hacer las cosas porque otros las están haciendo, o de yo voy a hacer esto porque me voy a ver mejor. Hoy en día se puede estar manejando esto, pero que el Señor nos libre de tener un corazón envidioso y de tener un corazón con celos amargos, con envidia amarga y con rivalidades. Que el Señor nos libre de esto, para que las cosas, hermano, que se hagan, sean la sabiduría de Dios y no en la de los hombres, porque la sabiduría de los hombres, aunque hay gente muy sabia, lo hace para su beneficio propio. Están buscando un beneficio propio, están buscando ser ellos los que sean donde se reflejen, donde haya reflectores hacia su persona. No permitamos, hermanos, en el Señor que nuestro corazón se llene de envidias amargas, o de celos amargos, o de rivalidades, o de contenciones. Porque bien dice la palabra del Señor, en el versículo clave que nosotros estamos leyendo, porque esa sabiduría no es la sabiduría humana, es terrenal, puramente humana y diabólica. Mire lo que dice el versículo 16. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de obras malvadas. Hermanos, ¿usted conoce gente sabia e inteligente, pero que desgraciadamente la están ocupando para mal? Hay científicos que los están ocupando para mal, porque cuando empieza la rivalidad, cuando empieza en el corazón la envidia de los hombres. Mire, hace muchos años hubo un hombre que descubrió el átomo y hubo otros con envidias que hicieron la bomba atómica. Hoy en día hay gente que se está armando en la energía nuclear que pensaban que solamente iba a ser para un beneficio humano. Hoy el asunto nuclear lo están ocupando para que los países se armen, preparándose para una guerra. Y miren lo que dice Santiago, hermanos, ya lo había dicho el apóstol Santiago por el Espíritu Santo. ¿De dónde surgen las guerras? Le estoy leyendo Santiago 4. ¿De dónde surgen las guerras? Los conflictos entre ustedes. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿De dónde surgen las guerras? Hablamos de personas, hablamos de ciudades, hablamos de países. ¿De dónde surgen las guerras? Las guerras surgen de las pasiones que combaten dentro de los hombres, de las rivalidades, surgen de los celos amargos, surgen de la envidia amarga que dentro tienen las personas. Quieren las cosas, anhelan las cosas y no las pueden alcanzar porque piden mal, porque anhelan mal, porque no anhelan para el bien del otro, están anhelando para el bien de su propia persona, no están anhelando el bien de los demás. Tenemos, amados, en el Señor que tener ciertamente la doctrina correcta, la enseñanza correcta. Debemos de tener nosotros, amados en el Señor, sabiduría y conocimiento sin duda, sin lugar a duda. O sea, yo no estoy en contra, por ejemplo, de que niños, de que jóvenes y adultos en una escuela se les dé un reconocimiento. Esto nos llena de orgullo. Los niños, cuando los papás van y les entregan algún diploma y los felicitan, gloria a Dios, porque hay sabiduría en el niño. Solo cuide, solo guarde que esa sabiduría, que esa inteligencia no se mezcle, no se contamine con la envidia amarga, no se contamine con la rivalidad, de que al rato su niño ya quiera competir y diga, yo voy a sacar 10 porque el otro niño sacó 10 y yo no me voy a dejar. No, si eso entra, se vuelve una sabiduría diabólica, se vuelve una sabiduría terrenal, se vuelve una sabiduría animal. Por eso debemos de tener cuidado con el conocimiento que tenemos para que se vuelva sabiduría que venga
de lo alto y no se quede en una sabiduría terrenal. Porque podemos tener, vuelvo a repetirle esto, hermanos, una enseñanza correcta en un corazón incorrecto se vuelve un monstruo. Hay personas que tienen la verdad y la ocupan para su bien propio. Hay personas que tienen la doctrina correcta, la enseñanza apostólica correcta, pero la ocupan para un bien propio. Eso es perverso, eso es diabólico, eso es terrenal, es sabiduría diabólica. Pero hay personas que tienen la doctrina correcta en un corazón correcto y de esa manera no es la persona la que es glorificada, es Dios el que es glorificado, es Dios el que es exaltado. ¿Sabe qué es lo que hace el balance, hermanos? ¿Sabe qué es lo que hace el balance? Y aparece una palabra clave ahí en el versículo que leíamos. Cuando vamos a hacer las obras del bien, cuando vamos a manifestar, vamos a mostrar la fe que tenemos, vamos a mostrar que somos sabios y entendidos. Hay una palabra clave que hace el balance para que manifestemos la sabiduría de Dios y no la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa palabra clave es la humildad. La palabra clave se llama humildad. La persona que tiene un conocimiento y que tiene una sabiduría enorme hace un balance, como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, que Él es la sabiduría viviente, hizo un balance, y a Jesucristo, hermano, nunca se le subieron los humos. Aunque Él sabía lo que era, nunca Él pretendió ser más de lo que era. Y es más, aún dice la palabra de Dios, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él se hizo ser humano, Él se humilló, porque la humildad tiene que ver con humillarse, con bajarse y reconocer que siempre habrá otros más arriba que tú. Y esto, la humildad nos lleva a tener un balance. Por eso, amados en el Señor, nosotros somos sabios. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios en nuestros corazones. Librémonos en el Señor si hay un residuo de envidia amarga, si hay un residuo de rivalidad, liberemos nuestro corazón de eso para que no se contamine y termine siendo nuestra sabiduría una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, una sabiduría diabólica. Mejor manifestemos, porque si regresamos al pasaje que estamos leyendo, dice la palabra de Dios que a diferencia de la sabiduría humana que se hace con envidias amargas y rivalidades y se convierte en una sabiduría terrenal, humana y diabólica, dice la palabra del Señor, en cambio, estoy leyendo el versículo 17, dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, es bondadosa, es dócil, es llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esta es la sabiduría del Señor. Versículo 17 y versículo 18. Esa es la sabiduría del Señor, hermano. La sabiduría del Señor es pura, es pacífica, es bondadosa, es dócil, es llena de compasión, es llena de buenos frutos, es imparcial y es sincera. ¿Saben por qué les dice todo esto el apóstol Santiago? Porque había entre ellos también, había parcialidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que si entraba una persona rica a las reuniones que tenían como cristianos, dice que al que veían el anillo de oro y al que lo veían bien vestido, le decían, ven, éntrate, siéntate aquí, le dejaban el mejor lugar. Pero entraba una persona pobre a sus reuniones y le decían, tú siéntate aquí en el piso. Hermanos, por eso el apóstol Santiago le dice, la sabiduría que tienen ustedes es parcial, tienen envidia, quieren ganarse el favor de los ricos. Amados en el Señor, ¿cuántas personas hoy están buscando ganarse el favor de los poderosos, de los ricos, de personas que están en el poderío en este tiempo, porque están pensando que un día ellos llegarán a tener ahí, llegarán a tener un puesto, lograrán tener algo y se empiezan a juntar con personas, pero su intención
Es como dice la palabra del Señor, son sabios para sí mismos, son sabios pero con envidias amargas. Dice, si otro subió de puesto, yo también quiero estar en ese puesto. Si otro va avanzando, yo voy a avanzar, yo voy a ser igual que él. Y se enoja porque otro sí recibe un aumento de salario, pero él no recibió el aumento de salario. Está diciendo, ¿por qué a mí no me dieron? ¿Por qué yo no lo tengo? Pero yo lo voy a lograr y lo voy a conseguir. Y entonces sabrán quién soy yo. Dice el Señor, espérate, esa sabiduría es perversa, es animal, es diabólica, es terrenal. Pero si en tu corazón tú dices, Señor, yo soy lo que soy, y si no me han aumentado el sueldo, para mí esto me basta, Señor. Yo te agradezco a ti porque no trabajo para el hombre, sino trabajo para ti, Señor. Y alabo tu nombre, Señor. No voy a competir con las demás personas para ver quién es más sabio. Yo sé que soy sabio y entendido porque tengo a Cristo. Y soy bueno, soy bondadoso. No hago menosprecio de las demás personas. Hermanos, en el mundo la gente busca esto. La gente busca cómo ganarse fama, busca cómo ganar puestos, busca cómo ganar dinero en su envidia y en su ambición de querer obtenerlos. Esa es una sabiduría diabólica, como los laboratorios están buscando dinero, como las potencias están buscando ser los líderes a nivel mundial, los mismos países. Hay personas que envidian en su corazón, hay personas que quieren ser los número uno. Pero los hijos de Dios, el Señor dijo, entre ustedes no será así. Entre ustedes el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor y tiene que servirle a sus hermanos. Tiene que hacerse lo más bajo y humillarse. Y Santiago lo dijo, si no te humillas, serás humillado. Pero si dice el Señor, si tú te humillas, entonces serás exaltado, dice el Señor. Y la persona que no se humilla, el día de mañana será humillada. Porque la persona que no se arrodilla hoy ante Cristo reconociendo que Él es el Señor, el día de mañana lo tendrá que hacer a la fuerza. Pero gloria a Dios por los que nos humillamos y decimos, Señor, yo soy sabio y entendido por tu gracia. Yo soy sabio y entendido porque tengo al sabio y entendido en mi corazón. Y es Cristo Jesús el Señor. Pero Padre, no quiero hacer nada por rivalidad, no quiero hacer nada por competencia, no quiero hacer nada porque otros lo están haciendo. Yo no quiero lo que otros tienen, Señor. Si a otros les está yendo bien, gracias, Señor. Yo no lo quiero. Yo no quiero lo que otros tienen, papá. Gracias por lo que tú les diste, pero yo no lo anhelo. Si tú estás anhelando eso, puede ser que el diablo te esté tentando, pero repréndelo, échalo fuera de tu corazón para que tu sabiduría no se convierta en sabiduría terrenal, humana y diabólica, sino sea la sabiduría que viene del cielo. Amados en el Señor, este es un tiempo para que nosotros cuidemos nuestros corazones. Si en el corazón de alguno hubiera una envidia amarga, si en el corazón de alguno de nosotros hubiera alguna rivalidad, hacer cosas por competir con otros, deséchelo de su corazón. No nos conviene como a hijos, porque una vez que lo desecha, la sabiduría que tiene usted, que Dios le ha dado, se va a manifestar en buenas obras. Y la palabra de Dios es clara. Y quiero terminar con esto. La palabra de Dios es clara cuando dice en el versículo 13 que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas ¿con qué? ¿Obras hechas con qué? Con la humildad. Y con la humildad que da, si usted lo leyó, con la humildad que da ¿quién? La sabiduría. Si una persona es sabia, pero se enaltece, esa sabiduría ya se le convirtió en terrenal, humana y diabólica. Si una persona tiene sabiduría, pero tiene humildad, será como Cristo fue, y no se le subirán los humos. Es más, hermano, callará, guardará silencio cuando tiene que guardarlo. Hablará cuando tiene que hablar. Se pondrá de pie cuando tenga que ponerse de pie. Se morderá la lengua cuando tenga que morderse la lengua y no hablar, porque tiene la sabiduría de Dios que le es dada por el Espíritu. Yo quisiera que oráramos en este tiempo, hermano, y le dijéramos, Señor, yo quiero la humildad
que viene de arriba, no la de la tierra. La de la tierra es perversa, es animal, es diabólica, aunque tenga lo correcto, aunque diga lo correcto. De esa sabiduría yo no quiero, Señor. Yo quiero la sabiduría que viene de papá, que viene de lo alto, Señor. Amados, yo les pido a los que sí saben, por ejemplo, de asuntos, por ejemplo, de ciencia, científicos. Hay gente muy sabia, muy que puede hacer las cosas, hermano. Yo le pido, porque van a ser tentados en esa área, y menospreciar a los demás y decir, ay, pobre gente, tan burra, tan tonta, que no sabe, que no entiende. Mas en cambio yo sí entiendo. ¿Cómo es posible que tú no entiendas? Cuidado, cuidado. Porque a lo mejor entre nosotros como cristianos, digo, ¿cómo es posible? Ya le hablaron una y otra vez y no entiende. A ver, momento, hermano, ¿quién somos nosotros para juzgar a mi hermano? ¿Quién somos nosotros a veces para decir si entendió o no entendió? Si ya se le habló o no se le habló. A veces nos ha pasado que nos convertimos en jueces porque pensamos que somos más sabios que los demás. Cuando el Señor nos dice que tenemos que mirarnos con la sabiduría que da Cristo y con la humildad de la sabiduría que nos ha sido dada. Mostrémonos como gente que es sabia en buenas obras, haciéndolas con humildad, haciéndolas con ese balance que nos ha dado el Señor nuestro Jesucristo. Es un tiempo, hermanos, de mostrar la sabiduría al mundo, pero con la humildad que nos ha dado Jesucristo. Si usted tiene la capacidad de memoria, si usted tiene la capacidad de entender los misterios y los secretos de la ciencia, pero no tiene humildad, no tiene amor en su corazón, de nada le sirve. Será una sabiduría humana, será terrenal y será diabólica. Pero si usted saca 10, si usted sabe resolver ecuaciones de primero, segundo, tercer grado, si usted sabe álgebra, si usted sabe la ciencia, si usted es entendido en todo eso, pero tiene humildad y tiene amor, eso le va a llevar a hacer un balance y va a ser un maestro que enseña a otros, pero no como los fariseos ni los escribas, sino con la humildad que da el Espíritu, para que otros usted los vea cómo entienden a través de usted, para que otros entiendan no solamente las matemáticas y la ciencia, sino entiendan al Cristo que lleva adentro y entiendan la sabiduría que viene de parte del cielo. Cuando lo hacemos con humildad y enseñamos con humildad, ya no hay la pretensión de ser maestros a costa de lo que sea. Hay la pretensión y el anhelo de querer ser como Cristo es, un maestro lleno de humildad, un maestro que enseñaba con autoridad. Amados en el Señor, ¿quién de nosotros es entendido? ¿Quién de nosotros es sabio? Yo levanto mi mano y digo, sí, Señor, yo soy sabio y entendido. Yo soy sabio y entendido, Señor, pero con un corazón correcto, con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor como el amor de Cristo. Padre, yo veo gente aquí, sabia y entendida, pero en la sabiduría que viene de arriba, en la humildad que el Señor Jesús le ha dado, en el amor que el Señor ha puesto. Gracias, Señor, por esta palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos mantenga siempre humildes, Señor, con la humildad que da el Espíritu. Si hay alguien aquí que dice ser sabio, que lo muestre, que lo demuestre, que lo pruebe, Señor, haciendo obras con humildad, haciendo, Señor amado, la palabra viva y eficaz, haciendo que la palabra de Dios se manifieste en una realidad viviente, en una manera de vivir, Señor, en su casa, en su hogar. Ahí va a mostrar la sabiduría que viene del cielo. No necesariamente, Señor, cuando le den un reconocimiento, Señor, en una escuela, cuando le den un diploma, porque allá arriba en el cielo ese diploma no nos va a servir, Señor, sino cuando eso que ocupamos, Señor, de sabiduría en esta tierra, lo ocupamos para el bien de los demás. Señor, bendecimos a otra persona. Si hay alguien que sabe la ley, si hay alguien que leyó la Escritura, si hay alguien que ha entendido la palabra, Señor, yo te pido
que sea un maestro y que le enseñe y sabe que tendrá la responsabilidad de poder enseñar la palabra. Pero yo sé, Señor amado, que con la humildad que tú le pongas en el corazón, va a poder enseñar la palabra como le enseñó Jesucristo. Gracias por los sabios, gracias por los entendidos, que no se desvíe su corazón, Señor, hacia la envidia, hacia el celo amargo, Señor, que no se desvíe hacia la rivalidad de hacer por competir, sino que guarde su corazón, Señor, de toda envidia y de toda rivalidad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por la sabiduría que nos es dada de parte tuya, que es una sabiduría bondadosa, que es una sabiduría dócil, que es una sabiduría que se humilla, que es una sabiduría que se baja delante de los demás, papá, que no se siente superior a otros, que llega y con humildad manifiesta lo que tiene de parte de Cristo. Gracias, Señor, por la amada iglesia. Gracias por los que son sabios y entendidos en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén